Bueno, iniciamos con la unidad número uno, que corresponde al planteamiento de problema. Es bien importante mencionar que dentro del taller, el planteamiento de problema, para poder realizar justamente una buena identificación se requiere un buen diagnóstico. Evidentemente, para esto se requieren justamente algunos procesos y algunos procedimientos metodológicos adecuados, que por lo general se deben tomar en cuenta en esencia, fundamentalmente, y que empezamos a realizar una investigación científica. Pero ¿cómo en realidad? ¿No? El punto clave es aquí, como investigadores, pues justamente el uso de la tecnología en esencia. No olvidemos que Internet, la web 2.0 y obviamente la web 3.0 toman en cuenta justamente una secuencia de herramientas que nos van a servir los futuros tesistas en identificar repositorios internacionales, identificar algunos trabajos de investigación y probablemente algunas tesis que sí les pueda servir dentro de lo que es la especialidad, en este caso de la maestría. Bien importante hacer la revisión bibliográfica por sobre todo. Bien importante tomar en cuenta el interés. Obviamente para realizar una tesis de investigación se necesita el tiempo disponible, ya que si no se tiene el tiempo disponible no se va a poder efectivizar, se van a poder retrasar y quién sabe, probablemente algunos sí vayan concluyendo, concretando la tesis y otros se queden hasta ahí. Es bien importante también mencionar cómo iniciamos nosotros dentro de la investigación científica. Bueno, en primera instancia, ¿qué investigamos? Bien importante tomar en cuenta una idea. Y obviamente la idea en base a una selección de ese conjunto, es decir, tener una lluvia de ideas, brainstorming, que toma en cuenta justamente desde su especialidad, desde su área, y efectivamente en base a las líneas de investigación, que la maestría de posgrado en la Universidad Pública del Alto las contempla. Dentro de las áreas de ciencias económicas y administrativas, en este caso, dentro de las áreas de la salud, medicina, enfermería, dentro de las áreas de ingeniería, dentro de las áreas de ciencias sociales, aquí tenemos las carreras de comunicación social, trabajo social, dentro de las áreas justamente de las áreas educativas, lo que es la parte de ciencias de educación, lo que es la parte de pedagogía, psicomotricidad y deportes, psicología, entre otras áreas. Es bien importante tomar en cuenta que la magnitud de la investigación contempla en lo siguiente. Primero, recordemos que la tesina es un trabajo de investigación que el aspirante a un título menor o similar a la licenciatura desarrolla con la recopilación documentada de carácter monográfico sobre un tema, una teoría, conocimiento congruente con la disciplina de la determinada especialidad. Vale decir que la tesis de licenciatura, que probablemente mayormente de ustedes se han optado por este grado de tesis, y si aquellos que han hecho examen de grado, trabajo dirigido, proyecto de grado, obviamente tienen algunas herramientas, pero en esencia les van a ir dificultando en realidad, porque no es lo mismo realizar un proyecto de grado que una tesis. No es lo mismo realizar una tesis que un trabajo dirigido. Peor aún aquellos que han realizado examen de grado, excelencia, porque les van a faltar conocimientos, bases de la metodología de investigación científica. Y obviamente van a tener algunas dificultades. Entonces, los trabajos de licenciatura toman en cuenta justamente el candidato a explorar un tema, una teoría de conocimiento congruente con sus estudios, aunque también podría adentrarse en las áreas afines a esta. Esta tesis debe tener el rigor del método de investigación. Sin embargo, muchos casos solo se presentan recopilaciones con escasa profundidad sin proponer conocimientos nuevos ni realizar aportaciones novedosas. Podemos mencionar que es un tipo de investigación, en este caso, netamente de su magnitud a un nivel micro. Pero una tesis de maestría es un nivel meso, a diferencia de una tesis doctoral, nivel macro. A nivel meso, la tesis de maestría es un trabajo de investigación donde el candidato de maestría examina, analiza y comprueba o rechaza una teoría o conocimiento. Con base a esos estudios se descubre, propone, rechaza o reafirma un estudio en su disciplina.
Por lo tanto, futuros maestrantes tomen en cuenta este elemento y el nivel de profundidad por sobre todo. En la tesis doctoral es un trabajo de investigación donde el candidato analiza, propone y demuestra una teoría y conocimientos inéditos, apoyando su planteamiento en una investigación y comprobación de resultados que sigue el rigor metodológico científico. Por lo tanto, la valoración, originalidad, relevancia y factibilidad son elementos fundamentales. Obviamente el título de investigación sea corto, claro y preciso. Tiene elementos, pero no estamos pensando en el título hasta el momento. Estamos teniendo, lo que se debe de partir es con la idea, con la curiosidad de investigar, esa curiosidad e interés hacia una temática. Y eso significa utilizar recursos, obviamente, internet, bibliotecas virtuales, bibliotecas donde están los libros en realidad tangibles. Es esa realidad de la investigación, esa problemática. De dicha problemática se debe de elegir un factor en el que se determina como el tema de investigación, dentro del cual se debe seleccionar un problema investigable, como menciona Mario Tamayo. Bueno, entonces, ¿cómo empezar con una idea de la temática de estudio? Tener una idea en base a su especialidad o área. Se debe de identificar la línea de investigación en relación al tema ideado. Realizar una revisión bibliográfica utilizando metabuscadores. Esta es la parte muy importante, los metabuscadores. Como también algunas plataformas que ustedes lo hayan visto dentro de la trayectoria de la maestría. El uso de plataformas virtuales que puedan recopilar documentación digital, como por ejemplo plataforma Mendeley, si es que la han utilizado o la conocen. Zotero también es otra de las plataformas que sí les va a servir de mucha esencia. Seleccionar las teorías principales, obviamente las teorías en base a teorías básicas, teorías intermedias y las megateorías en esencia. Entonces esto es bien importante identificar, ¿no? ¿Cuáles son las teorías básicas? ¿Cuáles son las teorías intermedias? ¿Cuál es esa megateoría, la macroteoría en general? Y para eso se requiere obviamente una buena revisión bibliográfica. Aquí se puede observar los metabuscadores para profundizar el objeto de estudio. Los 10 mejores metabuscadores académicos dentro de la metodología. Obviamente podemos utilizar el Google Académico. Ahí tenemos el link correspondiente, el URL. Redalyt.org, RefSec, tenemos SprintLink, Cielo, conocido, Dialnet, de la misma forma, Academia.edu, Base, HiBitman y Eric. Estos son los 10 metabuscadores académicos a nivel internacional que sí les va a servir mucho porque estos repositorios internacionales tienen comitivas o comisiones académicas o una comisión académica revisora de artículos científicos, de producciones intelectuales, de revistas científicas, hasta se pueden encontrar hasta algunas tesis en realidad. Como es en este caso, buscadores gratuitos de tesis. Se tiene, por ejemplo, repositorios de biblioteca de Cervantes virtual, ¿no? Tenemos a Dart European, Dialnet, EUMED, tenemos al Google Académico, NLDLT, tenemos al OAT, OpenGrid, y tenemos tesis doctorales en red. Entonces estos buscadores son gratuitos de tesis que también les puede servir para fundamentar trabajos de investigación a nivel internacional, a nivel latinoamericano, a nivel nacional, a nivel departamental. Obviamente se requiere mayor profundidad de los metabuscadores. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, en esencia desde el Viceministerio de Educación Superior, contempla justamente una plataforma en esencia donde sí está conectada a varias redes, que es el SCOP, justamente uno de ellos, que contempla trabajos de investigación, libros digitales, por sobre todo algunos trabajos y artículos científicos también, que están también interconectados con estos metabuscadores, con estos buscadores académicos. Entonces se sugiere, en esencia, tener información base. Obviamente Internet tiene una base muy amplia, pero lo que sí diferencia de estos trabajos científicos son
que están revisados por una comisión académica y están aprobados y avalados. Por esa situación tienen los códigos ISSN, el número de indexación, o el código ISSN, o con depósitos legales a nivel nacional. O en el caso particular, CENAPI. Entonces, bien importante tomar en cuenta trabajos que sí tienen esa indexación, esa revisión recomendada. Por lo general, no toda la información de Internet es cierta. Es necesario hacer esa selección de documentos. Ahora muy bien, iniciamos. Se debe tener también el conocimiento del paradigma de investigación. Bueno, Thomas Kuhn, uno de los buenos autores de la investigación misma, la define como la constelación de creencias, valores que se comparten desde los miembros de una comunidad científica, dada en la otra, ¿no? Es decir, con las concretas soluciones de problemas que han sido empleados como modelos, es decir, paradigmas o ejemplos que pueden reemplazar, en este caso, reglas explícitas en base a la solución de los restantes problemas. Ruiz Aguilera menciona que el paradigma es un conjunto de principios o normas investigativas que condicionan una actitud científica en una determinada época. Denla así, para Molina Díaz, es también una concepción del objeto de estudio de una ciencia, de los problemas a estudiar, de la naturaleza y sus métodos y técnicas de información requerida, y finalmente de la forma de explicar, interpretar y comprender los resultados de la investigación. Tomamos en cuenta entonces, en esencia, la noción de paradigma, que Thomas Kuhn la define, ¿no?, que se considera paradigmas como realizaciones científicas universalmente reconocidas, que durante cierto tiempo proporcionan modelos o problemas o soluciones a una comunidad científica. Bueno, esta es la parte muy importante de la mitología, que corresponde justamente, tenemos justamente profesionales en diversas áreas, obviamente algunos deben dominar netamente, probablemente es un ejemplo muy básico y en esencia desde la perspectiva que el investigador o tribunal lo ve. Algunos manejan netamente el enfoque cualitativo que el cuantitativo, otros probablemente el mixto. Cada uno ve desde su forma, desde su perspectiva. Es bien importante tomar en cuenta también estas sugerencias. El modelo en general de una disciplina toma en cuenta justamente desde las ciencias sociales, en esencia, las creencias básicas que constituyen un paradigma. ¿Como cuáles? Los supuestos ontológicos, que es la naturaleza de la realidad que se puede conocer acerca de ella, ¿no? La realidad es objetiva y separada del investigador, o es subjetiva y múltiple, dependiendo mucho de la ontología. El supuesto epistemológico. ¿Será posible establecer distancia con el objeto y los actores estudiados? ¿O por el contrario, la interacción entre ambos y la mutua influencia de ser entre ellas mismas parte de la investigación? Si se asume que la realidad es real, entonces esto implicaría una cierta distancia entre el investigador y lo que será el objeto de estudio de la investigación. Los supuestos axiológicos. Es posible desprenderse de los propios valores, de las ideas del bien y del mal, de lo justo, de lo injusto, de nuestras ideas profundas acerca de qué deseamos para nosotros y para otros. De no serlo, ¿qué papel juega el proceso de conocimiento? Para decir, observar el axioma de reflexividad. Los supuestos metodológicos que contemplan cuál es la estrategia teórica metodológica de la investigación. ¿Cuáles serán los ejes sobre los cuales se construirá el andamiaje? El puente que permitirá conducir la evidencia que responda a los objetivos. Y tener en cuenta la concepción de causalidad, la utilización de procedimientos deductivos, inductivos, abductivos y el papel de la teoría en el diseño de estudio, en base a una definición, delimitación del contexto sociohistórico, de los problemas de generalidad, validez y confiabilidad, modelos de análisis estadístico y entre otros. Cuando nosotros hablamos de revoluciones científicas, obviamente Thomas Kuhn, historiador, filósofo, físico de profesión, graduado de la Universidad de Harvard, profesor, toma en cuenta justamente una tesis, en este caso, la energía de la cohesión de los metales monovalentes como función de su cuántica atómica, una de sus tesis.
tomados en cuenta, autor de la moderna filosofía de la ciencia en la Universidad de Harvard, uno de los primeros que analiza la lógica del descubrimiento científico, obras redactadas como Revolución de Copérnica, La tensión esencial, Historia de la ciencia y las estructuras de las revoluciones científicas. Thomas Kuhn, profesor de la Universidad de California, de Princeton y Massachusetts, que toma en cuenta justamente aportes en esencia desde el paradigma y las revoluciones científicas, la historia de la ciencia, el avance científico hasta hoy en la actualidad y cuáles son estos modelos en esencia. No solamente son los paradigmas naturalista, positivista, postpositivista, sociocríticos, sino también tenemos paradigmas eclécticos, ¿no? Hay una diversidad de modelos. Y en esa diversidad de modelos se debe de tomar en cuenta una de esas líneas, ya que la ciencia, a partir de revoluciones científicas que concierne a resolución de problemas, y el paradigma en base al uso de normativas, reglas, que cada institución, que cada universidad los toman en cuenta. Obviamente es bien importante tomar en cuenta que todas las instituciones universitarias tienen sus propias normativas, reglas, estructuras en esencia. ¿Cuáles son las reglas? La forma de redacción, si es bajo normativas APA, Vancouver ISO, el MLA y entre otros. Cuando nosotros hablamos de revoluciones científicas, justamente la ciencia madura, es mutable, ya que avanza constantemente cuando aparecen las anomalías y nace un nuevo paradigma. Paradigma visto desde reglas y normas que se usan en una comunidad científica para desarrollar su investigación, donde la comunidad científica es la que revisa justamente el documento, el artículo científico, la tesis, si efectivamente tiene una valoración académica, no necesariamente cuantitativa, sino cualitativa, y estas revoluciones conciernen a un cambios de paradigma. Los paradigmas son generalizaciones universales, son leyes, axiomas, teorías que rigen una determinada investigación. Es la parte muy importante de tomar en cuenta las generalizaciones de los paradigmas, esas leyes y esos axiomas en sí. Bueno, si hablamos de paradigmas de investigación, desde una metodología cuantitativa, hay una metodología cualitativa y una metodología mixta en realidad. La cuantitativa, obviamente, desde los enfoques del positivismo y el postpositivismo, ¿qué métodos se utilizan? El tipo de investigación es exploratoria, descriptiva, correlacional o relacional, explicativa, predictiva, aplicativa, que por medio de técnicas e instrumentos usuales dentro de este paradigma, de esta línea, que corresponden a tipos de investigación, cualesquiera de estas, utilizan test, escalas, cuestionarios, guías de encuesta, indicadores sociales, pruebas objetivas, inventarios, observación sistemática, estructurada, y entre otras. Dentro de la metodología cualitativa, corresponde a ser sociocrítica o naturalista hermenéutico. Si es sociocrítico, obviamente es aquella que describe, comprende, transforma la realidad a partir de los métodos, como ser la investigación, investigación evaluativa, por medio de uso de técnicas e instrumentos, las cuales el sociocrítico corresponde a matriz de decisiones, grupos focales, método Delphi, técnicas Delphi, campos de fuerza, sistemas de ideas claves, triangulación de datos, triangulación de teorías, triangulación de resultados en base al uso de técnicas e instrumentos, análisis documental y entre otros. Si hablamos de un naturalista hermenéutico, puede ser interpretativo o constructivista. Si es interpretativo, que describe la realidad a partir de los métodos, como ser la etnográfica, la fenomenológica, el estudio de caso, etnometodología, narrativo-biográfica. Y si hablamos desde el constructivista, comprende la realidad a partir de métodos como ser el interaccionismo simbólico, teoría fundamentada o fundada. ¿Qué técnicas e instrumentos utiliza el naturalista hermenéutico? Como ser grupos de discusión, notas de campo, cuadernos de campo, diarios de campo, entrevistas, sondeo de problemas, autobiografía, historias de vida, observación no participante, observación participante, entrevista individual, entrevista colectiva, entrevista en profundidad, la batería de preguntas y entre otros. Si hablamos desde un enfoque de una metodología netamente mixta, también denominada entre otros, investigación de métodos mixtos, investigación mixta, investigación multimétodo, por medio del uso de técnicas e instrumentos, de los diferentes métodos, tanto cualitativas y cuantitativas, según se requiera, se utilice. Y eso es bien importante, cual y cuanti o cuanti cualitativo. Si es cual y cuanti, menciona la prelación que voy a utilizar más métodos, técnicas e instrumentos cualitativos que el cuantitativo. Si es cuanti quali,
menciona que voy a utilizar como investigador más métodos técnicos e instrumentos cuantitativos que el cualitativo. Es la parte esencial, la diferencia de una metodología mixta. Características del paradigma positivista. Bien conocido como el cuantitativo o también el empírico analítico, en él y en el desarrollo de la ciencia se ha demostrado su efectividad en la actividad científica, por sobre todo las pruebas a grandes investigaciones realizadas como resultados y aportes de grandes investigadores. Entre las características de este paradigma es desde el punto de vista metodológico se destacan significativamente la utilización de métodos y técnicas válidos y confiables, la validez y la confiabilidad en base a la aplicación, por ejemplo, de instrumentos que sean altamente confiables, que estos test, cuestionarios, guías de encuestas sean validados en realidad en base a una prueba piloto, utilizando justamente una metodología en base a la determinación de un coeficiente conocido como el alfa de Cronbach. Y ese proceso es un procesamiento estadístico para un análisis objetivo y riguroso de los datos, y obviamente el estadístico en el sentido de ver la causalidad de las variables independientes y una variable dependiente, si es del método de regresión, en este caso no simple, sino una regresión múltiple. Eso va a depender mucho del investigador cómo vaya profundizando. Esa posibilidad de generalizar los resultados de discernimiento del investigador de la relación de sujeto-objeto, buscando una neutralidad en la obtención de datos, evitando los sesgos que se pudieran producirse, con preferencias subjetivas, ¿no?, e inclinaciones personales del investigador, que no se los toman en cuenta. Este es el paradigma que mayormente se va trabajando en base a la comprobación, en base a un tipo de diseño de investigación, a ser experimental, empírico, aplicativo, del tipo cuasi experimental, si va a ser preexperimental o un experimento puro. Un tipo de diseño longitudinal o transversal. Longitudinal en sentido en procedimientos de secuencia en tiempos y espacios y momentos. Transversal o transaccional en un determinado momento, en un determinado tiempo en el que se va implementando. Paradigma interpretativo. ¿Cómo se caracteriza? También se conoce como cualitativo, naturalista o etnográfico. Aparece en la ciencia como respuesta al paradigma positivista. Este paradigma se caracteriza por considerar la realidad como múltiple, holística, con una relación de interdependencia entre sujeto y objeto. ¿Su finalidad cuál es? Comprensión de las relaciones internas, es decir, comprender e interpretar la realidad de los significados de las personas, hechos y acciones de su vida. Por ello es que el investigador se vincula directamente al proceso para poder comprender la esencia del fenómeno estudiado. Lo que los valores son explícitos influyen directamente en los resultados de investigación. Al trabajarse con pequeños grupos necesariamente, no son grandes grupos, a diferencia del positivista, que sí se puede trabajar con grandes grupos, puedes implementar test, puedes implementar algunas encuestas, cuestionarios en sí. Realizar la tabulación hoy en día mediante las aplicaciones, con software estadísticos como el Excel, el SPS, el Stata, Ibius y entre otros. El interpretativo no necesariamente va a ser, lo que sí en esencia es ver esos significados, es hacer una investigación en la misma comunidad, convivir, compartir, observar participativamente. Las entrevistas mayormente van en profundidad. Se trabajan con grupos pequeños o poblaciones pequeñas porque son los estudios, las entrevistas no son nada sencillas, se tiene que ir redactando, se tiene que ir profundizando. Y esto comprende más tiempos. A diferencia del positivista, que sí se puede lograr por lo menos en un transcurso de 6 meses, pero esta no necesariamente es la que se toma mayor en cuenta, ¿no? Porque se debe de obtener algunos comunes denominadores, algunas simbologías, algunos significados para su interpretación misma dentro de un determinado tema de estudio. Cuando hablamos del paradigma sociocrítico, es un enfoque que surge con alternativa de otros dos, de las otras que hemos mencionado, que constituyen procesos de aproximación a la realidad. No solo interpretando, sino también transformando. Se fundamenta en la teoría crítica, por eso se dice sociocrítica, teoría crítica de la realidad, asumiendo que esta es dialéctica, dinámica y evolutiva. Su característica fundamental radica que es una investigación de grupo donde se integran las acciones de transformación
con la de capacitación y preparación de los sujetos para que sean capaces de dar solución a sus propios problemas. El investigador se vincula al grupo y se integra al mismo de la forma tal que a la vez se transforma la actitud del grupo y él también sufre esa transformación. Es decir, es parte en realidad del investigador. Al trabajarse en contextos específicos, partiendo de problemas y necesidades reconocidas por el grupo, no se puede generalizar los resultados. Ojo, no se puede generalizar los resultados, aunque sí transferir experiencias. Tenemos las rutas de proceso deductivo de la investigación empírica, tomados en cuenta desde un nivel de abstracción mayor a una abstracción menor, en una medición y observación, justamente, que contemple de mayor a menor. Los supuestos paradigmáticos, ¿sí? Los modelos, teorías generales de la sociedad, cambio de interacción social, tomadas en cuenta de orientaciones conceptuales generales, obviamente estos supuestos en base a teorías sustantivas disciplinarias y conceptos, proposiciones, pautas y regularidades que se van encontrando. En el caso de la estadística, tasas, índices, escalas, patrones que se van encontrando. La amplitud de estos fenómenos toman en cuenta también desde el uso de la observación en primera instancia, como no decirlo, la evidencia histórica, indicios que van emergiendo en la revisión misma de la compilación bibliográfica o investigación documental, como se lo va a mencionar. Los enfoques que hemos mencionado, cuantitativo y cualitativo, dos tipos de enfoques, y una tercera es el mixto y la combinación de estas dos. El cuantitativo toma en cuenta, mide fenómenos, usa la estadística, emplea experimentación, análisis de causa y efecto. Obviamente aquí podemos utilizar el método de regresión, experimentación en base a grupos experimentales, grupos de control. Si vamos a trabajar con solamente 2 grupos, vamos a trabajar con 4 grupos, con los grupos de Solomón. Al usar la estadística en la implementación misma del método, el método de muestreo, el tamaño de muestra, identificado a partir de la población, qué probabilidades son las que se van a utilizar. La dosimasia de hipótesis, la prueba de hipótesis, el contraste de hipótesis con niveles de significancia. Son varios elementos que contemplan. No solamente es la parte de la estadística descriptiva, recolección de datos de una encuesta y gráficos y tablas. No. Aquí es un análisis más en profundidad. Sobre todo de análisis de causa y efecto, como también medir las correlaciones de las variables, ver la regresión misma mediante el R cuadrado, que se lo conoce justamente el coeficiente de determinación, y que a partir de él también se puede identificar el coeficiente de correlación, ya sea de Pearson, de Spearman, dependiendo mucho cómo se vaya realizando. Obviamente es un análisis paramétrico, dependiendo también del tamaño de población. Si son mayores a 30, tipos de pruebas según la distribución normal Z estandarizada. Si son menores a 30, pruebas como la TD Student y entre otras, la chi cuadrada. Hay muchos elementos en realidad dentro del uso mismo, ¿no? Cuantitativo claramente lo menciono. Secuencial deductivo, el método deductivo, la que mayormente se utiliza, probatorio, probabilística, análisis de la realidad de manera muy objetiva. Mientras que la cualitativa no busca la réplica, obviamente conscientes en ambientes naturales, significados extraídos de los datos, no se fundamenta en la estadística. Esas son las características de la cualitativa. Aquí se mide variables, aquí no vemos variables, sino categorías, subcategorías, identificadores. Aquí variables, dimensiones, indicadores. Son dos elementos distintos, diferentes. Matriz de operacionalización, matriz de categorización. Método inductivo, recurrente, análisis de la realidad, es de manera subjetiva, no sé, tiene una secuencia circular a diferencia de esta otra. ¿Qué se hace? Pues se profundiza las ideas, la amplitud de riqueza interpretativa, contextualizar el fenómeno en estudio. Los métodos mayormente que se utilizan aquí serían las no probabilísticas, por lo general, la incidental, causal, bola de nieve, y entre otras, que toma las decisiones a partir de la experiencia del investigador. Es bien importante. Y obviamente el mixto, la combinación de ambos enfoques. Ahora bien, viendo modelos de investigación y paradigmas, paradigma cuantitativo obviamente implican diferentes tipos de investigación, ¿no? Como la experimental, la cuasi experimental, ex post facto,
histórica, descriptiva, correlacional, relacional, explicativa. Paradigma cualitativo, tipo de investigación, estudios de caso, etnometodología, grupo de discusión, historia oral, historias de vida, investigación documental, investigación participante, investigación acción participativa, investigación fenomenológica, investigación hermenéutica, desde paradigma social crítico, crítico social, una nueva forma de ver, mirar y sentir a través de métodos de inducción, deducción y transducción, ¿no? Transducción en el sentido de transformar la realidad y ser parte obviamente en esa transformación misma. Tipología de diseño de investigación cuantitativa. Cuantitativa, bien importante. ¿Qué utilizamos? Encuestas. Pueden ser de corte transversal, presencial, autoadministradas por correo, por Gmail. Hoy en día utilizamos Google Formulario. Más rápido porque enviamos los links correspondientes a los grupos. Mediante el uso de redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, Instagram, entre otros. Panel es en un mismo grupo, pero en varios momentos implementados nuestra encuesta. Rotativa, en una parte del grupo fija y otra va cambiando. Los experimentos de laboratorio, de campo, cuasi experimentos. No hay una asignación aleatoria de unidades de tratamiento. Diseños comparativos, sincrónica, de corte transversal, de varias unidades ubicadas en diversos estadios, etapas que pueden ser retrospectiva. De comparación diacrónica o longitudinal, en una unidad en diferentes etapas, estadios. Comparativo paralelo, en diferentes unidades, casos, organizaciones analizadas sincrónicas o diacrónicamente, y las correlaciones por sobre todo. El análisis de contenido, otra tipología muy importante, de los actores de interacción y comunicación, de contenidos de la comunicación. Análisis de datos secundarios cuantitativos, pueden ser censales, encuestas, series de tiempo, de consumo, gastos, ingresos, precios, series de salud, educativa, vivencia, etc., series electorales, policiales y entre otras, que mayormente se necesitan la validez y fiabilidad de los instrumentos. Si se va a tratar de utilizar test, pretest, post-test, hay que ir viendo la fiabilidad y la validez del determinado instrumento de investigación. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de un diseño de investigación cualitativa, ¿qué elementos podemos tomar en cuenta en este diseño? En primera instancia, la observación y participación, es decir, observación pura y observación participante. La observación pura es con o sin uso de técnicas visuales. Personas actuantes, interacciones, manifestaciones públicas, reuniones grupales, asambleas, ceremonias, eventos y entre otros. Observación participante con identidad oculta o visible, participación limitada o pasiva. Puede ser una participación activa con asunción de roles, o la designación de función de roles. En las entrevistas estructuradas alrededor de una guía de preguntas, una batería de preguntas con respuestas abiertas, obviamente preguntas abiertas en sí. La semiestructurada con una guía de temáticas que se vayan a consultar al entrevistador, al entrevistado y al entrevistador. De manera informal, entrevistas informales o abiertas, exploratorias, alrededor de un tema o evento, es estímulo visual, utilizando obviamente una radio reportera o celular. Entrevista clínica, obviamente para los diagnósticos correspondientes. Entrevistas grupales, semiestructuradas, con o sin estímulo de audios y la parte visual. Que también hoy en día en las situaciones de pandemia podemos utilizar Google Meet, Zoom, Webex y entre otras plataformas para las entrevistas a distancia en sí, ya que por situaciones de la pandemia no se pueden realizar de manera muy directa, aún seguimos en pandemia. Imagínense realizar una encuesta, una entrevista face to face y que la determinada persona tiene COVID-19. Entonces podemos salir perdiendo en realidad. Hay que tomar en cuenta muy bien que también podemos utilizar estas aplicaciones que hoy en la actualidad nos sirven de gran manera. Investigación documental, no estadística. Elaborar los fundamentos de un determinado trabajo o proyecto, en este caso de tesis. Preparar diagnósticos y descripciones sobre la base de estudios ya realizados. Es conocido como metaanálisis. La introducción históricamente en un área o problema. Elaborar el contexto histórico e institucional de una determinada investigación. Investigación documental. Tomamos en cuenta también de la misma forma los estudios histórico-narrativos, tipos de documentos, documentos oficiales como ser normas, leyes, fundamentación, debates parlamentarios, proyectos, propuestas y discursos.
Documentos privados de carácter público, estatutos, normativas, debates, publicaciones, proyectos, solicitudes de organismos privados. Prensa escrita, los puedo encontrar la información en diarios, en revistas, material bibliográfico publicado. Documentos privados, cartas, autobiografías, memorias, experiencias, materiales de archivos públicos y privados, libros de actas, de contabilidad, de registros parroquiales, oficiales de nacimientos, es decir, registros de defunciones, de casamientos y entre otros. Obras literarias, cuentos, novelas, obras de teatro, entre otras. Audiovisuales y objetos materiales, fotografías, films, videos, discos, telenovelas, telenoticieros, pintura, pósters, grafitis, mapas y entre otros. Objetos materiales, edificios, cultura, espacios urbanos, instrumentos, utensilios, uniforme, vestimenta, bandera, escudo, adornos y entre otros, que podemos ir encontrando dentro de el estudio histórico narrativo. El análisis de conversaciones, pues sobre todo las grabaciones y registro de conversaciones de diálogos en situaciones naturales, que pueden ser en instituciones, en escuelas, universidades, hospitales, grupos políticos, grupos sindicales, lugares públicos y entre otros. Relatos espontáneos de situaciones y hechos autobiográficos. La narrativa personal, dentro de la cualitativa aún nos mantenemos, la autobiografía, diarios y agendas y memorias, experiencias, biografías, trayectorias vitales, relatos biográficos, testimonios, historia oral. Técnicas grupales, como las que se utilizan en la cualitativa, grupo nominal y el Delphi, grupo de discusión y toma de decisiones, grupos de evaluación, grupo de trabajo operativo, grupos focalizados, grupos naturales. Aquí mencionábamos ahora una relación bien importante. Tipo de estudio, hipótesis, diseño e investigación. En los estudios exploratorios, obviamente no se formulan, no se establecen, no se formulan conjeturas iniciales, ¿no? Tal como lo menciona en el libro de Hernández Sampieri, Mario Tamayo y entre otros, Pablo Casau. Diseño transaccional descriptivo o puede ser un preexperimental. Si hablamos de un estudio descriptivo, obviamente la hipótesis tendría que ser descriptiva, pero a menos de que se pronostique en la gran mayoría de los casos, ¿no? Diseños preexperimentales, transaccional descriptivo. Un estudio correlacional puede tomar en cuenta dos: de diferencia de grupos sin atribuir causalidad o correlacional. Las hipótesis que se tienen que ir formulando, ¿no? Causa y efecto, correlación, ver la singularidad bidireccional. Diseño cuasi experimental, transaccional correlacional, longitudinal no experimental. Tipo de diseño para un tipo de formulación de estudio de estudio correlacional puede ser cuasi experimental, transaccional correlacional, longitudinal no experimental. Obviamente existe la parte de los híbridos que corresponden también a la formulación misma. Puede ser una investigación descriptiva explicativa, explicativa correlacional, correlación explicativa, entre otras, ¿no? Toda una infinidad también que se hacen en algunas combinaciones, obviamente en relación a la temática que se vaya formulando. Y esa tiene que ser de manera detallosa. Si es explicativa, de diferencia de grupos atribuyendo causalidad y causales. Hipótesis causales son los tipos de hipótesis que se formulan en este tipo de estudio. ¿Qué diseño toma en cuenta? Experimental, cuasi experimental, longitudinal y transaccional causal con base para inferir causalidad, un mínimo de control y análisis estadístico apropiado para el análisis de relaciones causales. Si hablamos de este tipo de hipótesis causales, estas corresponden a diseños experimentales, cuasi experimental, longitudinal y transaccional causal, cuando hay bases para inferir causalidad, un mínimo de control y análisis estadístico apropiado para las relaciones causales. La investigación no experimental es la que se realiza sin manipular la variable deliberadamente, es decir, las variables independientes. Se basa en variables que ya ocurrieron o se dieron en la realidad sin la intervención directa del investigador. Es un enfoque netamente retrospectivo por lo general. Las investigaciones no experimentales. Ahora muy bien, vamos al planteamiento del problema. He realizado una revisión bibliográfica de compilación. He identificado repositorios internacionales. He extraído toda esa documentación, archivos digitales, como también he podido indagar en bibliotecas a nivel municipal, departamental, donde he encontrado obviamente en relación a algunos otros estudios, algunas tesis,
de otros programas en relación a la temática línea de investigación. Entonces el problema, toda investigación implica un conjunto de fases o etapas. Un problema es una cuestión dudosa o difícil que se trate de aclarar o solucionar, tal como menciona Bendaño, dependiendo mucho de la área y especialidad en cuestión. Obviamente el título de investigación va a ir cambiando, va a ir reajustándose en base a la forma que se vaya planteando, en base a los objetivos, en base a la hipótesis, en base a con quiénes se va a trabajar el contexto, si se va a delimitar la delimitación temporal, delimitación espacial, que son esenciales para una buena formulación de temática. Eso con el tiempo se va a ir reajustando. Obviamente dentro del perfil, ¿no? Porque ya una vez aprobado el perfil de tesis, ya no se puede hacer cambio del título. Eso ya omite hacer otro procedimiento administrativo de cambio de temática de tesis y eso tarda un poco más de tiempo. Es bien importante definir el tema en cuestión. Pero antes de esto, tomamos en cuenta pasos concretos. Lectura documental bibliográfica acerca del determinado tema de estudio. Necesariamente, para esto se necesita un esquema bibliográfico comentado, una base. Segundo, la observación del fenómeno estudiado, es decir, si yo tengo la experiencia que he vivido, he podido percibir dentro de mi contexto, dentro de la experiencia del caso donde se haya suscitado el determinado hecho. Tercero, la identificación del problema mediante un diagnóstico, narración de hechos relacionados con factores internos y externos y otras estrategias. El diagnóstico es bien importante para la identificación del problema, muy importante, porque a partir del diagnóstico podemos ir analizando justamente toda una infinidad de problemáticas que he observado. Obviamente yo me voy a centrar como investigador solamente en una de ellas y que evidentemente mi diagnóstico me demuestre que efectivamente es problema. Puede ser en el caso como investigador, para mí sí es un problema, pero para los otros, y es bien importante esto relacionar factores, ¿no es cierto?, internos y externos dentro de la institución o fuera de la institución, si efectivamente los demás lo perciben de esa forma, que también evidentemente es un problema. Ahí ya se encuentran justamente las encuestas, la aplicación de encuestas, ahí se encuentra la entrevista, ahí se encuentra la observación, esa trilogía de técnicas que son muy importantes. Y a partir de ellas voy a deducir si efectivamente lo que yo he pensado que es problema, con estos resultados voy a mi diagnóstico, identificará mediante un análisis, ya sea la espina de pescado, Ishikawa, voy a tomar en cuenta también algunas estrategias como la matriz DAFO o FODA, pueden utilizar también la matriz de Baxter, pueden utilizar el cuadro de doble entrada de causas y efectos, pueden utilizar lo que es el árbol de problemas, que son estrategias muy usuales y que para todo investigador en esencia es necesario tener conocimiento de estas. Luego, cuarto ya será la formulación del problema. Obviamente antes del diagnóstico tengo el problema relacionado, identifico las causalidades, identifico el problema, qué efectos, cuál sería la posible solución y la situación ideal, ¿no? Y la formulación es obviamente la pregunta clave, clara, de manera objetiva que se quiere investigar. ¿Cómo redactamos nuestro planteamiento del problema? Tomamos en cuenta los siguientes componentes, obviamente utilizando a partir del método deductivo. ¿Qué es el método deductivo? Es el razonamiento lógico que parte de lo general a lo particular en específico. Ejemplo, en Latinoamérica, en Bolivia, en el Departamento de La Paz, en la Universidad Pública del Alto, en el programa de la maestría de posgrado de la Universidad Pública del Alto. Miren, hay un escalonamiento de la parte genérica a la parte particular. Si yo estoy identificando un tema de estudio, obviamente tiene que ir a la par en esa relación, de manera concreta en párrafos, no más párrafos obviamente planteados, entre 4 líneas en realidad por lo general, no más. Hay algunos que no los seleccionan entre párrafos. Bien importante la redacción, por sobre todo, del planteamiento del problema. ¿Qué componentes tiene tu planteamiento? Obviamente bajo esa lógica del uso del método deductivo, ¿no? En redacción. La situación real o actual. ¿Qué está sucediendo? Causas. ¿Por qué está sucediendo? O circunstancias.
Problema, ¿qué es o cuál es el problema central? Que se ha percibido, se ha observado, se ha encontrado en el contexto. Y ese problema, ¿qué efectos trae? ¿Qué consecuencias trae en realidad? ¿Cuál es la posible solución? ¿Cómo resolver o tratar el problema? Y una situación ideal es cómo debería de ser o cómo debe ser. Entonces, estos 6 componentes se toman en cuenta para un buen planteamiento del problema. Obviamente bajo la lógica del método deductivo en la redacción. Y la redacción del problema, del planteamiento del problema es muy importante. Planteamiento, claramente dice planteamiento del problema. Dentro de este está obviamente identificación del problema y la identificación central será obviamente el problema en sí, concretamente dicha. ¿Y qué es la formulación? Obviamente también es parte del planteamiento del problema, pero es la pregunta, simplemente es la pregunta central, problematizadora central, la principal pregunta. Obviamente existen preguntas secundarias, o también se le conoce como preguntas científicas. Entonces, bien importante en ese marco de la redacción. Más adelante voy a mostrar en otro video un ejemplo concreto en cómo hacer justamente esta redacción misma, las causas, la situación real, efectos y entre otros elementos que deben contemplar su planteamiento del problema. Muy bien, ahí se tiene justamente en cómo redactar, qué elementos debe contemplar. Por ejemplo, tema 1. Propuesta de ajustes y medidas correctivas en el Código de Procedimiento Penal de los mecanismos de control y actos procesales en la Fiscalía del Departamento de La Paz. Aquí podemos ir reajustando, por ejemplo, aquí le falta la delimitación temporal, gestión o gestiones. Tema número 2, análisis comparado sobre la reconfiguración del sistema de partidos políticos en Bolivia durante las elecciones presidenciales de la gestión 2020, la que ha pasado, ¿no? Entonces aquí, en los dos temas, identificamos variables, conectivos lógicos, contexto, tiempo, que son elementos muy importantes, fundamentales que deben estar en la tesis. Ahora bien, ¿cómo nosotros tenemos tipos de formulación de problemas? Obviamente las preguntas en sí, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿Cómo son? ¿De qué manera? Estos son algunos modelos, ¿no? ¿Cómo es la incidencia? ¿Cómo es la influencia? Etcétera, etcétera. ¿Qué es? ¿Cuál es la? ¿Cómo son? ¿De qué manera? ¿Afecta? ¿Incide? Etcétera. Son modelos. No implica de que todas estas estén, sino una de ellas, una de estas, tomas en cuenta. Posibles objetivos general a plantearse, obviamente en relación a estas preguntas. Describir, o bien puede ser diagnosticar, analizar, demostrar, determinar. Por lo general utilizan describir, determinar, demostrar, analizar, sistematizar, interpretar. Y obviamente miren estos ya corresponden desde un paradigma cualitativo en realidad, a diferencia de los otros de demostrar, comprobar, probar. Es un enfoque netamente cuantitativo, ¿no? Entonces ahí está inmerso los verbos que se pueden utilizar para la formulación y obviamente en relación a la pregunta. Si yo quiero quiénes son o cuáles, etcétera, posibles objetivos generales a formularse, los verbos en sí, diagnosticar, identificar, examinar, proponer o fundamentar. ¿Qué diferencia hay? ¿O cuál es la diferencia? En relación a esa formulación, será pues comparar, asociar, diferenciar, mostrar, analizar, criticar, desglosar. ¿Por qué ocurre? ¿Cuáles son las causas? Como posibles verbos para la formulación de objetivo general será explicar, entender o comprender, concretar, compilar, inferir, relatar. Mayormente toman en cuenta explicar y comprender. ¿Cómo se presenta él? ¿Cómo será? ¿Cuál ha sido? Etcétera. Puede ser predecir, prevenir, pronosticar, mediante la que utilizan, revelar, planear, situar, efectuar, explorar. Esto por sobre todo para investigaciones exploratorias. ¿Cuáles deben ser? ¿Cuáles son las características? Etcétera. Entonces, como objetivo, verbo utilizar será proponer, plantear, formular, diseñar, proyectar, crear, programar, construir, generar, reconstruir. Mayormente utilizan proponer. Otras investigaciones utilizan diseñar, los que mayormente utilizan. ¿Qué cambios produce él o cuál es el impacto de, etcétera, ¿no? Entonces, modificar, cambiar, organizar, mejorar, promover, desarrollar, aplicar, fortalecer. ¿Existe relación entre o qué relación hay entre la variable, etcétera? Comprobar, relacionar, verificar, demostrar, establecer. Mayormente utilizan comprobar, demostrar y establecer. ¿Hasta qué punto?
¿Cómo medir? Entonces, podría ser, por ejemplo, evaluar, valorar, controlar, evaluar, examinar, estimar y ajustar. Normalmente utilizan evaluar, examinar, controlar. Entonces, como ustedes pueden observar en este modelo, cada una de las preguntas para la formulación principal del problema conlleva una relación con los verbos, que en esencia se toma en cuenta desde la metodología. Ahora muy bien, componentes, elementos de la formulación del problema, es decir, la pregunta. Según Copa Calderón, Guaita Ticona Suxo, define los siguientes componentes de la formulación, de la pregunta principal. No olviden que la formulación está dentro del planteamiento del problema. Tenemos aquí, pregunta principal, compone el propósito de estudio, variables de interés, unidades de estudio, delimitación espacial y la delimitación temporal. Está compuesta por 5 elementos fundamentales, como se puede observar en la estructura para una buena formulación del problema. Ejemplo, en relación al tema 1, que eran justamente actos procesales, ¿no? ¿Cuáles, ahí está claramente dice, cuáles deben ser las características de los mecanismos de control y actos procesales en el Código de Procedimiento Penal en la Fiscalía del Departamento de La Paz a partir de la gestión 2021? Como ustedes pueden observar, están remarcados de color rojo, ¿no? Por ejemplo, ahí los de color rojo denotan las variables de interés. La unidad de estudio de color verde. La que está de color celeste corresponde a la delimitación espacial y la que está de color lila a la delimitación temporal. En relación al tema número 2, ¿cuáles son los elementos y características que componen sobre la reconfiguración del sistema de partidos políticos en Bolivia durante las elecciones presidenciales de la gestión 2020? Una pregunta clave en sí. Ahora vayamos a los objetivos. No olvidemos que ya tenemos redactado el planteamiento, tenemos la pregunta principal y obviamente algunos van a acoplar las preguntas secundarias de su investigación. Y luego ya formulamos los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. Muy bien. Aquí tenemos una categorización bajo la taxonomía de Bloom misma, también las va categorizando, las que mayormente se utilizan para objetivos, para formular, ¿no? Estos son los verbos para formular objetivos generales y estos verbos son para objetivos específicos, son los verbos en sí, ¿no? Por ejemplo, analizar, formular, fundamentar, categorizar, identificar, compilar, mostrar, contrastar, demostrar, relatar, reconstruir, reproducir, describir, desarrollar, diseñar, planear, etcétera, establecer, proponer, son varios que se utilizan mayormente para la formulación, son verbos para la construcción misma de los objetivos. Dentro de los objetivos específicos, mayormente son casos particulares en sí, como calcular, calificar, explicar, fraccionar, identificar, indagar, contrastar, deducir, personalizar, detallar, recolectar, descomponer, establecer, etcétera, ¿no? Puede ser que algunos verbos estén en objetivos específicos que también se utilicen para objetivos generales, ¿no? En algunos casos. O desde una perspectiva de investigación cuantitativa, en exploratoria, por ejemplo, verbos que mayormente se utilizan: conocer, definir, detectar, explorar, indagar, sondear. Investigaciones descriptivas: analizar, calcular, caracterizar, clasificar, comparar, cuantificar, definir, describir, diagnosticar, examinar, identificar, medir. En la explicativa: comprobar, demostrar, determinar, establecer, evaluar, explicar, relacionar y verificar, ¿no? Según áreas, la que menciona para redacción de objetivos de investigación. En la cualitativa mayormente se utiliza interpretar, comprender, revelar, resignificar, explorar, describir, diagnosticar, sistematizar, indagar y entre otros. Dentro de investigaciones tecnológicas: desarrollar, diseñar, adaptar, construir, transformar. Esta es una muestra en cómo se utilizan los verbos y obviamente la categorización misma de estos verbos en esencia. Y es bien importante tomar en cuenta. Y obviamente a la hora de formular los objetivos debe de existir una relación muy importante, ¿no? De categorización, el orden. Si primero vamos a realizar, por ejemplo, diagnosticar, luego qué se va a realizar, tal vez interpretar o analizar, luego tal vez proponer, o finalmente ver, identificar, evaluar o proponer, ¿no? Una solución respecto al problema que se ha indagado. Aquí se tiene, por ejemplo,
el pensamiento de orden superior y el pensamiento inferior, como por ejemplo recordar, verbos de recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear. A diferencia de los sustantivos de conocimiento, de comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación. Esto ya desde la gestión 2000 y esto desde 1956, que corresponde a una nueva estructura en base a la taxonomía de Bloom y que también toma en cuenta aquellos verbos para poder realizar justamente, para entender una comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación correspondiente. Entonces estas son dimensiones de los procesos cognitivos según la taxonomía de Bloom, y es que estos verbos también se pueden ir utilizando dentro de la investigación científica. Ahora vamos a los componentes de un objetivo. El objetivo está compuesto de 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos fundamentales. El verbo, terminación de el ir, el objeto de estudio, características del objeto de estudio, factores o variables, dimensión espacial y dimensión temporal. Vayamos a un ejemplo. En relación al tema número 1, proponer, miren claramente dice el verbo proponer. Ahí están las variables, ¿no? Ajustes y medidas correctivas en los mecanismos de control de actos procesales en el Código de Procedimiento Penal de la Fiscalía del Departamento de Paz para garantizar los derechos del imputado y la víctima a partir de la gestión 2021. En relación al tema número 2, será analizar los elementos y características que componen sobre la reconfiguración del sistema de partidos políticos en Bolivia durante las elecciones presidenciales de la gestión 2020. Entonces, como ustedes pueden observar, están con colores para poder identificar los componentes de una buena formulación de objetivo. Son los elementos en sí. No olvidemos también a partir de esto de la formulación de objetivos dentro obviamente de ese capítulo del capítulo que es planteamiento del problema. Los objetivos generales por lo general responden a la pregunta, ¿no? ¿Qué y para qué? ¿Qué se quiere realizar? ¿Qué? Proponer ajustes. ¿Para qué? Tendría que completar aquí, ¿no? Para... ¿sí? En esta otra, ¿qué quiero realizar con mi investigación? Analizar. ¿Para qué? Entonces ahí me faltaría completar. En los objetivos específicos, por lo general responden al cómo, a la pregunta cómo. Supongamos que un objetivo específico es proponer ajustes, etcétera. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Seguirás mediante, a través de, por medio de revisión bibliográfica, por medio de resultados de la encuesta o entrevista, por medio de, a través de. Entonces, esos son los complementos, en esencia también dentro de la investigación, una buena formulación de objetivos específicos. Bueno, obviamente, tomar en cuenta también respecto a la justificación teórica, justificación metodológica, justificación obviamente metodológica científica, práctica y la justificación de impacto social. Y las delimitaciones que corresponden, ¿no? Las delimitación temporal, espacial de la temática en relación a las variables que se han identificado. Espacial, en este caso, el contexto, distrito, zona, ciudad, departamento, institución. En la delimitación misma, temporal será el tiempo, ¿no? En años. Si el trabajo de investigación se va a realizar en 2 años, en 1 año, en meses, ¿no? Cómo se va a ir implementando. Y luego ya vendría justamente la unidad número 2 que corresponde a la hipótesis, que lo vamos a ver en la siguiente sesión. Bueno, muchas gracias. Hasta ahí terminamos. Nos vemos en la siguiente.